Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió designar el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas con el objetivo de generar conciencia sobre una problemática que cada día cuesta más prevenir, sancionar y erradicar. Y es que el fenómeno de la migración es una de las problemáticas sociales con mayor impacto en todo el mundo y altera las dinámicas sociales, políticas, económicas de la sociedad a la que pertenecen los migrantes. Debido a todo esto al desplazamiento desde su lugar de origen hacia otros destinos, dentro de las fronteras nacionales o fuera de ellas. Para hablar de este tema, se encuentra con nosotros el representante de la oficina del Instituto Nacional de Migración. Amigos del Cabo Noticias, esta mañana vamos a platicar con el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Manuel Salvador Cordero Esparza, para abordar un tema sumamente delicado y profundo, que es el tema de la migración en México, particularmente acá en Baja California Sur. Estimado licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Ana Bárbara, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, licenciado. Platíquenos, por favor, ¿cómo andamos aquí en Baja California Sur con el fenómeno social de la migración, el tráfico de migrantes y la trata de personas? Mira, Ana Bárbara, pues son temas álgidos del momento. Todos sabemos que los fenómenos migratorios son fenómenos que ocurren día a día. La migración viene desde los tiempos ancestrales, pero afortunadamente el tema de Baja California Sur, por la ubicación geográfica del estado, no es una ruta atractiva. Sin embargo, no queremos desconocer que en últimas fechas se ha estado utilizando por algunas nacionalidades, principalmente colombianos y un poco brasileños, que han optado por llegar al estado de Baja California Sur para trasladarse a la frontera norte. Pues obviamente el objetivo de estas personas es llegar a los Estados Unidos. Y nosotros hemos hecho algunas estrategias de contención, porque es nuestra responsabilidad y porque así hemos sido instruidos. Y estamos combatiendo esta parte, pues coordinadamente con algunas autoridades, tanto del ámbito local, policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional, Ejército, Marina, etcétera, ¿no? Licenciado Esparza, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Guillermo Jauregui de este lado del micrófono. En este sentido y con los discursos gubernamentales, las políticas migratorias que hay actualmente, ¿cuál considera usted desde su punto de vista es la realidad para los migrantes que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades? ¿Qué tan expuestos están al tipo de situaciones como la trata de personas, justamente mejor conocido como el migrant smuggling? Sí, mira, definitivamente los esfuerzos que hace el gobierno de México han tenido frutos, pero para esto es necesario el involucramiento de la sociedad civil, de todas las niveles de gobierno, de las esferas gubernamentales, estatal, federal, municipal, y se está haciendo esto. Precisamente el día de hoy tenemos un evento programado aquí en la ciudad de La Paz, en donde se va a hacer el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Identificación y Denuncia de la Trata de Personas. Este evento pues ha sido promovido inclusive por el sector hotelero del estado, y eso habla del compromiso y la necesidad de que de manera conjunta y coordinada combatamos este tipo de ilícitos. Definitivamente quien viene en condición de migrante con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pues es vulnerable, viene expuesto a muchos, a un gran sinnúmero de irregularidades, extorsiones, muchas cosas a las que se exponen ellos. Y pues obviamente la idea es que esto se vaya erradicando. Les decía que afortunadamente nuestro estado es un estado en donde no es una ruta atractiva para llegar a la frontera norte. Los migrantes prefieren las rutas tradicionales, que es la del Pacífico o la del Golfo,
la del Golfo pues llegan a Tamaulipas, la del Pacífico llegan al norte de Sonora, o a Baja California Norte, ¿no? Y en una menor escala utilizan la ruta de Baja California Sur, pero pues estamos ahí, les decía, implementando algunas estrategias para poder contener esto. En destinos turísticos de playa, como es el caso de Los Cabos, ¿el fenómeno migratorio podría conllevar a la trata de personas? Bueno, este ilícito pues tiene muchas variables, ¿no? Desde el abuso en aspectos laborales de los propios migrantes, el abusar de su condición irregular y no pagarles o no darles una remuneración digna, la prostitución, etcétera. Desafortunadamente, insisto, el migrante es vulnerable a muchos ilícitos, a muchas irregularidades, pero bueno, la intención es combatir esto, y en consecuencia, si los flujos migratorios de nuestro estado son mínimos o en el contexto nacional no pintan, pues obviamente estos ilícitos de trata de personas pues también se ven minimizados, pero sin embargo existe, y eso es lo que hay que combatir con el esfuerzo conjunto de todas las esferas del gobierno estatal, federal, municipal y de la propia sociedad civil. Licenciado, para terminar, y en vísperas de la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas el próximo 30 de julio, ¿qué mensaje podrá enviarle a nuestros radioescuchas en vísperas de esta conmemoración? Bueno, algo que es importante y que juega un papel fundamental en esto es la denuncia, que hagamos conciencia, que si sabemos de alguien que ha sido víctima de trata, pues que hagamos las denuncias. Hay mucha difusión respecto a esto. Las propias Fiscalías General de la República, las propias Procuradurías en el Estado, nosotros, diferentes instancias, derechos humanos, estamos involucrados, y si alguien sabe de que se esté abusando o haya alguien que es víctima de trata, hacer la denuncia, y la denuncia es anónima, muchas veces no se involucra a las personas, pero sin embargo nos marca la pauta para poder combatir y pues obviamente aplicar todo el rigor de la ley para acabar con este flagelo. Claro. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado Manuel Salvador Cordero Esparza, titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, por haber estado con nosotros. Pues les agradezco a ustedes la oportunidad del espacio y un saludo a todos ustedes. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Buenos días. Esta mañana se encuentra también con nosotros el doctor en Ciencias Sociales, Eduardo Carrillo, a quien damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, tome la comunicación esta mañana. Doctor, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el tiempo y un abrazo ahí para la audiencia. Igualmente, un gusto saludarle. A manera de contexto, doctor, y para sentar una base desde la cual partir en esta reflexión, ¿podría decirnos qué se entiende por la trata de personas? Es un término, una expresión muy utilizada, pero es importante sentar una base para entender los alcances de este fenómeno. Sí, mira, la trata de personas no es un tema que yo en el cual me especialice. Sin embargo, es un delito, ¿no? Y es una violación de derechos humanos que corresponde a la privación de libertad de personas, pueden ser migrantes o residentes del país, con fines asociados a prácticas de delincuencia, de explotación laboral, sexual y de otro tipo. Doctor, con el gusto de saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Ana Bárbara Ruelas, de este lado. ¿Qué tal, Ana? Hola, doctor. Oye, ¿qué representa el fenómeno migratorio en el cambio de hábitos, de costumbres en las diversas sociedades, en los diversos sectores de la sociedad? Sí, la migración, especialmente la que conocemos ahora, o desde que se forman los países como la internacional, pues ha existido toda la vida, ¿no? Es parte de nuestra esencia como especie humana, de recorrer territorios, de producir conexiones laborales, culturales y demás, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien claro, que de hecho todas las naciones se fundaron, y en buena medida las ciudades o las localidades en el mundo
se fundaron a partir de esta mezcla de personas que ya tenían un poco de más tiempo en el territorio y también de personas que por alguna coyuntura histórica llegaron a ese lugar, y con el paso del tiempo pues fueron involucrándose unas con otras, transformando la gastronomía, por ejemplo, ¿no? O sea, una buena parte de la gastronomía, por ejemplo, en México tiene esta mezcla de lo que ya existía mesoamericano y también de las gastronomías alemanas, polacas, españolas, árabes inclusive, que llegaron a este territorio en diferentes momentos. Entonces es una mezcla muy profunda y que existió toda la vida y seguirá existiendo. Las tendencias a nivel mundial marcan que eso seguirá ocurriendo, ¿no? Y por ejemplo, ahora en 2023, más que nunca, el volumen de personas que migran ha sido el más grande de todo el país, de toda nuestra historia como especie. Y vemos en Baja California, por ejemplo, a personas africanas, haitianas, en fin, y ya se está haciendo una mezcla cultural muy interesante. Totalmente. Sí, es muy interesante ver ahora, también por el escenario político y económico que hay en la región y también en otras zonas del mundo, cómo ahora se están eligiendo nuevos países, ¿no? O están llegando migrantes que antes no era habitual ver, ¿no? Por ejemplo, la historia de México está muy asociada a Estados Unidos, ¿no? Y viceversa. Entonces, estos nuevos cambios pues están aquí, ¿no? Y producen cosas muy interesantes. Doctor, con los discursos gubernamentales y sobre todo las políticas migratorias actuales, cualesquiera que éstas sean, sobre todo tomando en cuenta lo que ha venido sucediendo en este año con este incendio en Ciudad Juárez de esta estación migrante en donde murieron más de 40 personas, ¿cuál es la realidad para los migrantes que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos en busca de estas nuevas oportunidades? ¿Qué tan expuestos están a situaciones de este tipo como por ejemplo la trata que ya mencionábamos? Sí, el recorrido por el país, especialmente de migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, ¿no? O no tienen una figura jurídica que les acompañe, pues está bien documentado por académicos, académicas, periodistas y demás, que en todo el trayecto pues se enfrentan a diferentes experiencias de violencia, de abusos y diferentes manifestaciones que comprometen su vida, ¿no? No solo en el traslado interior del país, sino también como lo que ha ocurrido lamentablemente en este año y en otros, que falta mucho por mejorar en la atención que se les puede dar, tanto desde el sector público y privado, y eso por un lado, y por el otro, que afortunadamente también se está caminando hacia mejorar la atención, mejorar la integración también de las personas migrantes, que por un lado deciden que México puede ser un lugar donde pueden tener una posibilidad de vida muchísimo mejor que tenían anteriormente, que tienen disposición y muchísimas ganas de trabajar, de contribuir, de formar familia, de compartir lo que saben, ¿no? A nivel cultural y lingüístico. Y también es algo importante de reconocer, ¿no? Que se están haciendo ya sea de forma oficial, de manera de colaboración internacional, y también hay organismos y organizaciones no gubernamentales o grupos de personas, de vecinos, que poco a poco también están aprendiendo este recibimiento, ¿no? Y esta calidad, ¿no? Y México es muy bueno para poder brindarle una casa a la, ¿no? Y México es muy grande también. Sin embargo, doctor, hay niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan no acompañados y constituyen un grupo altamente vulnerable. ¿El Estado mexicano les garantiza velar por su seguridad y garantizar su bienestar? Mira, es un tema complicado hasta cierto punto, no tan muy complicado, sino tiene muchas capas. Sí. Especialmente
porque las leyes a veces no avanzan conforme uno quisiera que avanzaran en la misma marcha de la realidad, ¿no? De las personas y demás. Entonces, a nivel de leyes, de acuerdos, de normas y protocolos, se ha hecho un trabajo muy importante, muy celebrable, de poner sobre la mesa, sobre el terreno de las normas, que hay que dar recepción y bienvenida a las personas, ¿no? Especialmente a los niños y adolescentes, de que puedan tener una vida desarrollada, con plenitud, con acceso pleno a la educación y cualquier otro servicio público brindado desde el Estado, ¿no? Entonces, pues eso ya existe y es importante reconocerlo. Sin embargo, ya lo que nos enfrentamos quienes investigamos el día a día, quienes acompañamos personas, pues a veces este desfase entre las normas y la realidad se traslada a la aplicación de normas y leyes, sí, a la prestación de servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, en el espacio escolar, para que sepan las personas, especialmente pues la audiencia que les acompaña ahorita en Los Cabos, a lo mejor la migración entre México y Estados Unidos no es muy sonada en la entidad. Sin embargo, Los Cabos se va a convertir cada vez más en un municipio mucho más conectado a esto, ¿no? Por la gente que en otro idioma, especialmente en inglés, por la activación turística y demás. Entonces es importante ver que los protocolos de estas normas que mencioné sí se hagan efectivas en la realidad, ¿no? Porque hemos percibido que a veces no ocurre, ¿no? Y se producen respuestas institucionales muy desfavorables. Doctor, a modo de cierre, tenemos poco tiempo, preguntarle desde el fenómeno migratorio y con esta mención que hace también de lo que sucede en esta zona de nuestro país, ¿qué mensaje podría enviarle a la audiencia que nos sintoniza esta mañana en vísperas de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, pero desde la perspectiva de este fenómeno migratorio que es tan complejo y en donde sin duda se encuentra presente este delito? De manera general, pues una invitación muy personal y también como investigadores, que como ciudadanos y como personas de las comunidades hay que aprender a recibir a la gente que llega, ¿no? O sea, a ver las virtudes que pueden dar, el crecimiento que puede haber no solo en lo económico, sino también en lo cultural, en la posibilidad de saber sobre otras realidades, sobre otros mundos. No hay que tenerle miedo también a que salen otros idiomas, a que haya otro tipo de música y demás. No hay que celebrarlo. Y importante, denunciar en todo momento con las autoridades pertinentes si hay maltratos, abusos de cualquier tipo hacia personas migrantes que están altamente desprotegidas, especialmente quienes vienen de otros países. Claro. Denunciar, ¿no? Y proteger a estas personas. Doctor Eduardo Carrillo, doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, investigador, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ana Bárbara, y un abrazo. Igual para usted, que esté muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, les saluda Alexis Arriola y a continuación escucharemos la opinión de un ciudadano quien afirma que este tema es muy silencioso, pero muy creciente. Hablar del trata de blancas en México es reconocer un problema que viene desde finales del siglo XIX y que actualmente México lamentablemente ocupa el lugar número 20 de 167 países. Necesitamos como sociedad estar muy atentos y estar siendo muy empáticos con nuestros hijos en la manera de cómo formarlos, en la manera de cómo estar al pendiente e informándoles cualquier situación anomálica al respecto. Desde el gobierno actual al venidero necesita
necesita el gobierno estar mandando mensajes claros, informando a maestros, informando a alumnos, padres, tutores y a toda la sociedad en general sobre la realidad de este problema, no ocultar cifras, dar cifras reales del problema, apoyarse con las instituciones civiles que están atendiendo este tipo de problemas, apoyarlas en realidad y estar al pendiente, porque este problema puede ser silencioso, y al ser silencioso es un problema muy creciente porque no toda la gente se da cuenta. Necesitamos como sociedad estar muy al pendiente de esta situación del trata de blancas. Todos atentos. Para continuar, en nuestro correo de voz recibimos a un ciudadano que comenta que este tema viene encadenado a otras problemáticas. Yo realmente sí considero que la trata de personas es un tema más delicado, porque viene encadenado a otras circunstancias como la migración, la falta de empleo, la desinformación y la lucha contra la inseguridad de un país. Y pues últimamente se ven muchas desapariciones, muchos grupos delictivos, amenazas, y bueno, pues muchas cosas así, delitos graves, y pues no podemos hacer nada. Y a lo que yo veo es que hay mucha gente vulnerable, con dinero se deja convencer de ir al otro lado, y es para trabajar, para tal cosa sin tener noción de qué se trata. Pues les ofrecen mucho dinero y creo que eso influye mucho. A lo mejor un poco de refuerzo a la educación y sobre todo a las fuerzas que nos protegen, pues sería pues mejor, ¿no?, que se pusieran a trabajar. Tanto dinero, los impuestos, mínimo pues 2 pesitos más a la seguridad del pueblo. O sea, eso es algo que se necesita reforzar más esto. Estas fueron las voces de hoy. Mañana pudiera ser la de usted. Recuerda que se puede poner en contacto con nosotros porque tenemos un WhatsApp. Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, Al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad. Al Cabo Noticias. Lunes a viernes, 7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio, 96.3.